Hola, saludos. Hoy retomamos y continuamos las sesiones de farmacología o fármacos que se utilizan en algunos trastornos digestivos. En este caso, quedamos en los fármacos que se utilizan como antidiarreicos. Tenemos que estos medicamentos pueden clasificarse según su mecanismo, según las acciones que alcancen. Hay medicamentos que modifican el transporte de agua y electrolitos, como el sulsalicilato de bismuto. También hay fármacos que modifican la motilidad gastrointestinal, así como otros modifican la liberación de hormonas, ¿ok? Prosecretoras, y otros absorbentes y astringentes. Los medicamentos que modifican ese transporte de electrolitos, uno de los más utilizados es el succinilcilato de bismuto. Este fármaco es un medicamento que tiene descritos varios mecanismos de acción. El principal es que descrito como el que aumenta o que favorece la síntesis de prostaglandinas. En la imagen podemos ver una mucosa, un corte transversal de la mucosa gástrica, donde podemos identificar factores o elementos que son protectores de la mucosa, ¿sí? Principalmente el moco, esa capa de moco protectora y bicarbonato, además, por supuesto, de un flujo sanguíneo adecuado. Y además podemos apreciar otros elementos que pudiesen alterar esos factores que son protectores. ¿Sí? Por ejemplo, los ácidos gástricos, algunas enzimas digestivas y algunos fármacos o elementos de la microbiota como la presencia de Helicobacter pylori. Básicamente ese mecanismo de acción va a favorecer a una acción antiinflamatoria. ¿Okay? También se ha descrito una acción bactericida leve y también la cual se ha descrito que puede unirse a un nicho ulceroso si hubiese la presencia del mismo. También está descrito que se puede unir a sales biliares, lo cual refuerza tanto la unión a las sales biliares como al nicho ulceroso, pues refuerza la efectividad de utilizarse este fármaco como un antiulceroso, o sea, para utilizarlo en la enfermedad ulceropéctica. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, han sido descritos otros mecanismos de acción como que afectan las funciones celulares bacterianas vitales para algunas bacterias, ¿ok? Entre esas Helicobacter pylori. Y también se ha descrito que en concentraciones pequeñas o concentraciones bajas también tienen propiedades absorbentes, o sea que disminuye la secreción, la hipersecreción de líquidos y de electrolitos de la pared o de esa mucosa que pueda estar inflamada o afectada por algún agente externo. ¿Okay? Este medicamento, derivado de esos mecanismos y el mecanismo principal de acción, que como les dije, aumentar la síntesis de prostaglandinas, se administra por vía oral y los efectos derivados de esa administración, los efectos principales, es que va a disminuir la frecuencia y el volumen, más que todo la frecuencia, perdón, de las evacuaciones. También puede mejorar el dolor en epigastrio, dolor derivado de inflamación de la mucosa gástrica y también pudiera mejorar las náuseas. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes se encuentra hipersensibilidad, ¿sí? a los salicilatos,
También puede favorecer o se puede presentar excretas oscuras. Puede favorecer neurotoxicidad si el medicamento se absorbe, aunque está descrito que no se absorbe, es de acción local. Sin embargo, en pacientes con lesiones grandes, enfermedad de Crohn, está descrito que sí puede absorberse y llegar al torrente sanguíneo. Hay que ser precavidos en utilizarse en pacientes hemofílicos, ya que esos salicilatos pueden afectar la función plaquetaria de esos pacientes. Y bueno, también se ha descrito interacciones con algunos otros antimicrobianos como la ciprofloxacina, tetraciclinas y también insulina. Se indica principalmente en diarreas, síndromes diarreicos del viajero, diarreas agudas bacterianas, y también se administra como terapia coadyuvante en pacientes con infección demostrada contra Helicobacter pylori. Bien, otro representante muy utilizado es el racecadotrilo. Este fármaco también se administra por vía oral. Van a encontrar en algunas literaturas que el otro nombre conocido del racecadotrilo es acetorfán. ¿Ok? Y bueno, básicamente él lo que va a hacer es inhibir a las encefalinasas, ¿ok? Pero a nivel local, ¿sí? A nivel intestinal. Entonces, este fármaco, recuerden que las encefalinas, que son opioides endógenos, como lo vemos acá, ellas van a actuar sobre receptores delta que están en la mucosa intestinal y van a favorecer un efecto secretor, ¿sí? A través del aumento del AMP cíclico. Entonces, al inhibir las encefalinasas, no vamos a tener esos productos de encefalinas que son activas y que van a ser capaces de estimular ese receptor opioide. Entonces, al no tener esta estimulación del receptor con una acción secretora, vamos a promover lo contrario, es decir, que sea antisecretora, ¿sí? Entonces, lo que lograremos es retención de agua y electrolitos en la luz del enterocito, y vamos a inhibir el flujo de agua y electrolitos hacia el intestino. Bien, por ende, además de reducir, por supuesto, el número de las evacuaciones, va a reducir el volumen, la cantidad de las mismas. Otro aspecto importante es que este medicamento, racecadotrilo o acetorfán, es un profármaco. Al encontrarse en la luz intestinal, él se hidroliza, se rompe y se convierte a su compuesto activo, que es el tiorfano, y él es el que va a ejercer el efecto farmacológico de inhibición de las encefalinasas. Bien. Por supuesto, al tener ese efecto farmacológico principal de reducir el número, el volumen de las evacuaciones, se contribuye a que mejore el estado de hidratación del paciente. Pero, por supuesto, eso debe ir acompañado de, como lo dijimos en la clase pasada, un adecuado plan de rehidratación oral, siempre y cuando el paciente esté tolerando la vía oral. ¿Okay? Por acá tenemos el nombre comercial. Siempre les comento, no es de objetivo que ustedes recuerden o memoricen por ahora el nombre comercial, solo el nombre del principio activo. ¿Okay? Vienen diversas presentaciones, granulados, tabletas, cápsulas. Todas
por vía oral. ¿Ok? Este fármaco se absorbe bien por vía oral, puede administrarse con los alimentos, lo que facilita, por ejemplo, en pacientes pediátricos, la administración. ¿Ok? Que se pudiera observar solamente que el efecto esperado pudiera tardar unos minutos más, ¿sí? Pero no es significativo. Este medicamento es biotransformado, metabolitos inactivos. Este fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica. Las RAM frecuentes son vómitos, fiebre, estreñimiento. Y se indica principalmente en diarreas agudas, como les comentaba, como tratamiento complementario. Y debemos ser cuidadosos en pacientes con síndrome de malabsorción a carbohidratos, porque como excipiente tiene sacarosas, tiene exosas como excipiente. Entonces, en esos pacientes con síndrome de malabsorción pudiera más bien empeorar el cuadro clínico, la diarrea, el cuadro diarreico. Hay otros fármacos como, por ejemplo, que son modificadores gastrointestinales y que también son opiáceos. Dentro de eso tenemos la loperamida y el difenoxilato, ¿sí? Cuando hablamos de la loperamida, recordemos que este fármaco es un agonista de los receptores mu, es selectivo para actuar sobre los receptores que están ubicados en el tubo digestivo. Él se elimina por biotransformación hepática. No es recomendado utilizarlo en pacientes pediátricos, niños menores de 12 años. Y la rama frecuente es el dolor y estreñimiento, ¿sí? Sin embargo, cuando se exceden las dosis, también pudiera presentarse depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando se usa en casos no debidos, ¿ok? Pudiera, por ejemplo, en casos en los que está contraindicado, por ejemplo, disentería, enterocolitis bacteriana, enterocolitis pseudomembranosa, que son fármacos, son entidades que deben ser tratadas con fármacos antimicrobianos, fármacos puntualmente para ese tipo de patología. Si se tratase estas entidades con estos medicamentos que modifican la motilidad gastrointestinal, el desenlace no es bueno, pudiera el paciente presentar distensión abdominal y otras complicaciones. Si un paciente se le indica alguno de estos opiáceos y presenta distensión abdominal, dolor, sin mejoría del estado de hidratación, lo mejor es suspender este medicamento y por supuesto estudiar la causa de ese cuadro diarreico, de esa enfermedad diarreica. ¿Sí? Bueno, la indicación principal, la diarrea aguda del adulto, se indica generalmente dosis puntuales, dosis por 1 o 2 días solamente, o en casos particulares, por ejemplo, si el paciente está de viaje, está fuera de casa y presenta un cuadro diarreico agudo, pero sin deshidratación, tolera la vía oral, puede indicarse así. Pero sí hay signos de que se trate de una disentería o de una enterocolitis bacteriana, por ejemplo, que las evacuaciones sean con moco, sangre, toque del estado general, con fiebre, malestar general. Entonces, en esos casos no está indicado utilizar este tipo de fármaco que modifiquen la motilidad gastrointestinal. Bien, el otro representante es el difenoxilato, que también es un opiáceo, es derivado de la meperidina. Se usa generalmente a bajas dosis. Él cuando pasa a nivel hepático, ¿ok? Se tiene una buena absorción oral. Cuando pasa a nivel hepático, por esterificación se convierte en difenoxina, que también es un metabolito activo, ¿ok? También se recomienda no utilizar en niños.
solamente utilizar en caso de cuadros diarreicos puntuales en el adulto, en los que esté descartado estos mismos cuadros, disentería, enterocolitis bacteriana o pseudomembranosa. ¿Okay? Bien, idealmente no se deberían combinar con anticolinérgicos porque recuerden que los anticolinérgicos, bromuro de iosina, bromuro de escopolamina, van a también causar distensión abdominal, también van a causar enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal y entonces vamos a tener una potenciación, vamos a tener, perdón, una sumación de esos efectos y vamos a causar entonces un estreñimiento grave en ese paciente. En algunos casos, en algunos países, ustedes van a observar que el difenoxilato viene combinado aún con unas dosis subterapéuticas de atropina, ¿sí? Y como les digo, y hago énfasis en que no debe utilizarse en niños, ¿ok? Bien. A diferencia de estos modificadores de la motilidad gastrointestinal, a diferencia del racecadotrilo, ¿verdad? El racecadotrilo como tal no va a modificar, por no alterar este tipo de receptor mu, opioide, no va a modificar de gran cuantía lo que es el peristaltismo, ni tampoco el esfínter anal. Básicamente, la secreción de la mucosa intestinal. En cambio, estos opiáceos sí van a modificar es la motilidad, ¿sí? Tanto del antro gástrico y del píloro, de la región pilórica. También va a aumentar el tono del esfínter anal, también del esfínter de Oddi. Y por supuesto van a causar modificaciones también del sistema autónomo con inhibición de la liberación de acetilcolina. ¿Okay? Inhibe también la liberación de prostaglandina y favorecen la absorción de agua y iones. ¿Okay? Esas son acciones esperables de estos fármacos opiáceos. Bien, vienen para administrarse por vía oral. Aquí algunos representantes comerciales presentes en el país, ¿ok? Viene de esos efectos farmacológicos, entonces va a reducir el número de evacuaciones, pudiera presentar también estreñimiento, ¿sí? Bien, otro de los agentes antimicrobianos a utilizar, o de los agentes antidiarreicos a utilizar son los antimicrobianos. Sin embargo, estos antimicrobianos se utilizan en cuadros diarreicos en el cual el agente causal es demostrado por un examen de heces directo, ¿ok? O por un coprocultivo o un leucograma fecal, donde evidenciamos que hay una presencia de leucocitosis en un porcentaje alterado una presencia de leucocitos en un porcentaje alterado, ¿ok? Y entonces allí vamos a actuar colocando su respectivo agente antimicrobiano, ¿ok? Al colocar el agente antimicrobiano, por supuesto que tendrá acción sobre esa bacteria presente en la luz intestinal, no solamente la que es patógena, sino que también va a barrer parte de la microflora o de la microbiota, ¿sí? Entonces las evacuaciones deben disminuir. Siempre se sugiere que después del tratamiento con antimicrobianos se agregue probióticos para mejorar o restituir la flora, la microbiota intestinal, que es tan importante en muchos procesos fisiológicos. ¿Ok? Hay muchos representantes, son variables, levofloxacino, metronidazol, cininazol, y eso va a depender, por supuesto, del agente causal. ¿Ok? Si es Clostridium, si es algún agente que altere la mucosa intestinal.
También tenemos agentes que son absorbentes como el caolín, el carbón activado o la colestiramina, ¿sí? Los cuales son utilizados, como dice su nombre, agentes absorbentes. Quiere decir que se adhieren o se pegan a alguna sustancia que está en la luz del intestino, ¿ok? Y por esto es que principalmente se van a utilizar los dos agentes que están inicialmente, como el caolín y el carbón activado, se utilizan principalmente para casos de intoxicaciones agudas, intentos de autólisis por sobredosis de medicamentos, ingestión de productos tóxicos o de fármacos, pero en sobredosis, ¿sí? Entonces se administran estos agentes absorbentes de forma que en la luz intestinal ellos puedan unirse a ese fármaco, a ese agente tóxico, a ese producto que está allí y pueda ser excretado en ese y no pueda, ese agente no sea absorbido, no pase a la circulación, ¿ok? No pase a sangre. La colestiramina tiene un mismo mecanismo de acción de unirse a sustancias presentes en la luz intestinal, pero específicamente ya se une a ácidos biliares, ácidos y sales biliares. En algún tiempo atrás se utilizó para tratar pacientes con colestasis biliar que tenían con síntomas de prurito, ¿ok? Actualmente se utilizan como coadyuvantes en tratamiento de la hipercolesterolemia, ya que al unirse esa colestiramina a los ácidos biliares funciona como secuestrantes de los mismos, forman un complejo insoluble, se excretan heces, ¿ok? Y fisiológicamente lo que ocurre es que esas sales biliares se recirculan, se reusan, van al hígado de nuevo y se mantienen allí y luego se reutilizan, ¿ok? Pero al secuestrarlas, el hígado se ve en la obligación o la señal que recibe es que ha disminuido, que no hay ácidos y sales biliares entonces se activa la síntesis de colesterol, pero se va a derivar hacia la formación de ácidos y sales biliares, ¿ok? Y además se activa otra vía que es captar el colesterol LDL que está a nivel plasmático para llevarlo a nivel hepático. Entonces eso va a disminuir estas cifras de colesterol plasmático. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de fármacos que se utilizan en el estreñimiento, son los fármacos, van a conseguir su nombre como laxantes o catárticos, ¿sí? Estos fármacos lo que hacen es estimular la peristalsis de un segmento, de varios segmentos de intestino y de colon, y por supuesto favorecer las evacuaciones, ¿ok? Hay diversas clasificaciones de estos fármacos. Yo trato de simplificarlo en estos cuatro, que son los fármacos, los laxantes que se ocupan de formar la masa fecal, otros que son suavizantes o lubricantes del contenido, otros agentes osmóticos y otros que estimulan la secreción de la mucosa intestinal. ¿Ok? Hay fármacos que comparten algunas funciones, o sea, que pueden ser suavizantes, lubricantes y estimulantes, ¿ok? Sin embargo, como les digo, me parece un poco más didáctico, aprender esta corta clasificación y agruparlos de esta forma, ¿ok? Cuando hablamos de los agentes formadores de masa, son muchas sustancias de origen natural
¿ok? Y que han sido estudiadas y que se han vendido, o sea, se promocionan de forma, o se han comercializado para su uso como laxante, ¿ok? ¿Qué hacen ellos? Una vez que se encuentran en la luz intestinal, atraen agua, ¿ok? Incrementan su masa por la atracción de agua, entonces ellos van incrementando su masa y al incrementar su masa van a favorecer, o sea, su tamaño y estimula la actividad motora, ¿ok? Entonces se va a estimular el peristaltismo debido a la estimulación que tenemos allí del tamaño de la masa fecal, ¿ok? Se utiliza todos estos agentes laxantes, las indicaciones principales en pacientes con estreñimiento y enfermedad diverticular. Sin embargo, tenemos otros casos puntuales que los voy a indicar al final, que no se nos debe olvidar en casos muy puntuales que debemos indicar estos laxantes. ¿Okay? Bien, los representantes principales, como les dije, generalmente son para este tipo de laxantes, los formadores de masa, son agentes naturales. Por ejemplo, tenemos el salvado de trigo, la metilcelulosa, la cutícula, los preparados de psyllium o mucílago de plántago o bata. ¿Ok? Para acá les coloqué un nombre comercial. El efecto de estos medicamentos es un efecto a largo plazo, ¿sí? Vamos a ver la mejoría del estreñimiento a largo plazo. Y por supuesto debe ir acompañado de cambios en el hábito o en otros hábitos, por ejemplo, hábitos alimenticios, en el que se eduque al paciente a comer mayor fibra, mayor cantidad de agua, a tener una adecuada cantidad de horas de sueño y a realizar actividad física. ¿Ok? Una de las reacciones que está descrita es la obstrucción intestinal, debido a que al incrementar la masa fecal por hincharse, por decirlo de alguna forma, eso pudiera causar obstrucción, sin embargo, no es una reacción tan frecuente. Y otra reacción esperable, un poco más frecuente, es que al cabo de varias semanas de uso pudiera producir diarreas intermitentes, evacuaciones intermitentes. Bien, de los agentes lubricantes, estos son también muchos derivados de aceites vegetales o minerales, y ellos lo que van a hacer es que una vez encontrados en la luz intestinal van a lubricar y ablandar la masa fecal para que sea más fácil de excretar, ¿sí? Va a favorecer su humidificación, su hidratación para que sea fácil excretable. Igualmente la indicación para el estreñimiento crónico, enfermedad diverticular, enfermedad hemorroidal, ¿sí? Los representantes principales, el docusarto sódico, A y B, ¿okay? La glicerina, también un agente, es un aceite mineral, se administra por vía oral, también viene en supositorios, ¿ok? La glicerina viene en supositorios en presentaciones pediátricas y tiene un efecto, cuando se coloca de esta forma, tiene un efecto más rápido, ¿sí? Bien. En cuanto a los agentes osmóticos, estos agentes son, como su nombre lo dice, al estar en la luz intestinal, ellos van a ser osmóticamente activos, van a atraer agua, pero de forma rápida, ¿ok? Tenemos dentro de este grupo de agentes osmóticos derivados de azúcares y también productos mixtos. Estos derivados de azúcares es importante saber que son pentosas o hexosas que no son absorbibles a nivel intestinal. O sea que es seguro que usted utilice este tipo de agentes de laxantes
en pacientes, por ejemplo, diabéticos. ¿Okay? No se va a absorber esa lactulosa, galactosa, fructosa, ¿sí? También tenemos el lactilol, sorbitol, que son derivados de azúcares. Y tenemos otros, como por ejemplo, otras sales, como por ejemplo sales de magnesio y sodio, en forma de fosfato y bifosfato, ¿okay? Que se usan para administrarse por vía oral. ¿Okay? Como por ejemplo, uno de esos representantes, sales de magnesio y fosfato, es el enema FLIC. ¿Okay? Yo le coloqué aquí poco usados, pero allí me refiero poco usado es al uso común de libre adquisición por parte del paciente. Se utiliza más que todo, ya se los voy a mostrar más adelante, previo a algún procedimiento o algún estudio, como por ejemplo una gastroscopia superior o una cirugía de enfermedad hemorroidal, ¿ok? En la que se requiera, una cirugía en la que se requiera el intestino limpio, ¿sí? Entonces son poco usados o más bien de uso no común de forma de libre expendio. A eso me refiero. Bien, y productos mixtos que vienen combinados como las sales o polietilenglycoles y uno el agente más utilizado es este representante que es el Milax. ¿Okay? Las indicaciones principales de estos derivados de azúcares, ¿okay? Es el estreñimiento crónico con impactación. También se utiliza en pacientes con hepatopatías crónicas para prevenir la intoxicación por los productos tóxicos, ¿ok? Que puede causar una encefalopatía hepática. En esos casos son bastante utilizados estos, tanto por enemas como por vía oral, ¿sí? Y en cuanto a las sales de magnesio y de sodio, se utilizan sobre todo en forma de enemas o también preparar la sal en un suerito y administrar por vía oral, y se utiliza sobre todo en la preparación de colon, ¿ok? Para realizar alguna prueba especializada, como por ejemplo una endoscopía o por alguna prueba radiológica o previo a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles intervenciones quirúrgicas? Por supuesto, relacionadas a la parte digestiva o una cesárea previa o un trabajo de parto. ¿Ok? En esas situaciones o esas cirugías en las que para que sea una herida limpia, es importante tener un intestino también limpio para no contribuir a la contaminación durante el acto quirúrgico, ¿sí? Procedimientos prostáticos, ¿ok? Se lo señalo porque es importante saberlo, relacionarlo. O sea, no, por ejemplo, un paciente que vaya a ser intervenido por una amigdalectomía requiera un enema, ¿ok? O requiera una preparación colónica, ¿sí? Bien, en cuanto a la duración o a la aparición del efecto, por supuesto que estas sales de magnesio y de sodio, ese fosfato de magnesio y de sodio, va a tener una aparición del efecto más rápido. Tras 2 o 3 dosis vamos a tener el efecto. Sin embargo, es un efecto catártico, es decir, donde se producen evacuaciones líquidas rápidas, explosivas, ¿sí? Y abundantes, con el fin de limpiar el colon para un estudio previo o una cirugía previa relacionada al aparato gastrointestinal o urogenital, ¿sí?
Bien, a diferencia, por ejemplo, de los derivados de azúcares o los productos mixtos, como los polietilenglicol, donde el efecto va a tardar unos días. Bien, en cuanto a los agentes que son estimulantes por contacto, estos fármacos lo que van a hacer es estimular la secreción de agua y de electrolitos, y también algunos textos hablan de que favorece también la motilidad intestinal. ¿Okay? Se indican principalmente en el estreñimiento crónico. ¿Okay? Se administra por vía oral, tiene un efecto completo de horas también. ¿Okay? Aquí podemos encontrar el clásico aceite de ricino, también el ruibarbo, que es una planta que utilizan en algunos países europeos, incluso para postres y eso. Va a encontrar algunos textos que también describen a los xenóxidos A y B como estimulantes por contacto, la cáscara sagrada, ¿okay? Bisacodilo, estos son que son derivados naturales, antraquinónicos, y estos son derivados polifenólicos que son eh, la mayoría, el bisacodilo y el picosulfato sódico son sintéticos, ¿okay? Y el aceite de ricino, que también es natural. Bien, una de las reacciones descritas es la diarrea, puede causar gases y puede causar también pigmentación de las mucosas, de la mucosa digestiva, por supuesto. Bien, en cuanto a las reacciones adversas, vamos a resumirlas en este cuadro como unas reacciones generales para esos laxantes, ¿ok? De los, de los 4 grupos. Y fíjense, la principal es que va a formar un hábito, ¿sí? Es decir, que el paciente va a sentir que no puede evacuar sin tomar el laxante, ¿ok? Entonces, si usted no educa al paciente en cuanto a hábitos que mejoren su tránsito intestinal, entonces vamos a arrojar a ese paciente que vaya al abuso del laxante, ¿sí? Bien, entonces hay que educar al paciente en mejores hábitos, en cuanto a agua, en cuanto al tipo de alimentación, en cuanto a las horas de sueño, en cuanto a la actividad física. Bien, por supuesto tenemos que eh, ver en los antecedentes del paciente qué otro fármaco toma, si él toma alguna otra medicación que pudiera estar favoreciendo la aparición del estreñimiento y que sea una RAM de ese fármaco que esté tomando. Y entonces ver cómo se pudiera mejorar esa RAM, si es indispensable que él tome ese tratamiento, por cuánto tiempo lo va a tomar. Entonces explicarle, bueno, la RAM es momentánea porque estás tomando este medicamento, ¿sí? Bien. Otra de las reacciones adversas que se debían derivadas por el uso de laxantes es la atonía del colon, ¿ok? Porque ya que al ser estimulado de forma exagerada, esto es sobre todo para los que son catárticos, como las sales de magnesio, ¿ok? Cuando hablamos del enema FLIC, ¿verdad? Cuando hablamos de esas sales de sodio y de magnesio, entonces ese efecto catártico estimula de forma aguda y exagerada el colon, y posteriormente ese colon pudiera simplemente no responder por unas horas, ¿sí? Hacer una atonía colónica, ¿ok? También pudiera presentar pacientes colitis espástica, es menos frecuente, ¿ok? Pero sí hay casos descritos de esto. En otros casos pudiera presentarse alteraciones hidroelectrolíticas como pérdida de potasio, depresión sódica,
deshidratación, ¿sí? En esos pacientes que pudiesen tomar dosis elevadas o automedicarse, ¿ok? Y pues aumentar en número y en abundancia las heces, las evacuaciones, pues eso favorecería un estado de deshidratación. También está descrito que pueden causar aldosteronismo secundario o cuadros de mala absorción por inflamación del colon. Bien, en cuanto a las indicaciones, ya vimos que de forma general vamos a indicar a pacientes con estreñimiento crónico, ese paciente que no tenga hábitos adecuados, y lo vamos a educar en cuanto a esos hábitos para tener un mejor, un hábito evacuatorio saludable. ¿Sí? También en pacientes con diverticulitis, diverticulosis, esos pacientes generalmente tienen estados inflamatorios de la mucosa, enlentecimiento del peristaltismo, y se ayuda, como se le coloca como tratamiento coadyuvante, algún laxante por épocas, ¿ok? Por momentos, no de manera para siempre, sino por épocas se coloca el laxante. Pero bien, hay casos o situaciones en particulares en los que debemos indicar un laxante, por ejemplo, en pacientes encamados por alguna patología, por ejemplo, neurológica o alguna patología cardiovascular, ¿sí? En pacientes que deben evitar realizar un esfuerzo defecatorio, ¿sí? Como por ejemplo, pacientes con síndromes radiculares, con fisuras anales o con postoperatorios de enfermedad hemorroidal, debe ser evitado ese esfuerzo defecatorio, ¿ok? Entonces, allí debemos colocar o indicar un laxante. También preparación de intervenciones quirúrgicas, como ya les dije, indicaciones quirúrgicas que sean relacionadas al tracto digestivo o genitourinario, ¿ok? O exploraciones digestivas, una gastroscopía o una endoscopia, o una rectoscopia o una endoscopia digestiva inferior. En pacientes con alguna alteración mental en las que el hábito defecatorio pudiera ser olvidado, ¿ok? Eso puede pasar. Y entonces en esos pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, en pacientes con enfermedad de Parkinson, debemos colocar esto como coadyuvante del tratamiento para mantener su calidad de vida. ¿Ok? Bien, pacientes en los que esté sometido a tratamientos crónicos que reduzcan la peristalsis o que incrementen el tono del esfínter anal o del esfínter pilórico, ¿sí? Como por ejemplo pacientes con dolor crónico, dolor por cáncer, ¿ok? Que se le administre opioides, anticolinérgicos, ¿sí? O neurolépticos o antidepresivos tricíclicos, que son pacientes que esa medicación va a ser de manera crónica, entonces debemos ayudarles con un laxante. Bien,